Amigos de Aeropuerto en Alerta, les proponemos un caso aterrador. Una madre preparó la maleta de su hijo y fue detenido por las autoridades. Estamos en el aeropuerto de Cartagena. Allí, esta mexicana preparó sus maletas con dedicación, pero no le contó a su hijo, que está en la parte de atrás del video, qué había en ellas. Información. ¿Es su maleta? Sí, es su maleta. Queremos saber su número de vaquero, por favor. Solo que salga acá. Por favor, acerque que es el número 271753, ¿cierto? Sí. ¿Es este lugar, verdad? Sí. Pues la verdad te la vamos. Por favor, aquí. Ahora. Los perros detectores del aeropuerto dieron la alarma y señalaron las maletas de estos viajeros. Una madre con su hijo. Vemos cuando comienza la revisación del equipaje. Sí, Durante los controles, no está permitido a los pasajeros acercarse a su equipaje, pero sí deben mirar el proceso para comprobar que todo sea según la ley. Los agentes se habían acercado a esta pasajera mexicana durante un chequeo de rutina y al mostrarse nerviosa, le pidieron concurrir a un lugar para realizar una revisión más exhaustiva. Su nerviosismo se manifiesta. Incluso en algún momento procede con alguna risa nerviosa. El proceso continúa y los agentes siguen quitando todo su equipaje. En muchos casos, los traficantes llenan las valijas con ropa nueva, incluso con las etiquetas, simplemente para hacer creer a los detectives que se trata de un pasajero común. Pero los detectives conocen todos estos trucos. Si bien aparentemente con la ropa se encuentra todo normal, la verdad está a punto de descubrirse. Al momento de revisar la maleta, descubren que su peso es mayor que el habitual. Teniendo en cuenta que su equipaje es demasiado pesado. Su equipaje está muy pesado. Me permite, voy a... ¿Puedes ver? Hola. ¿Equipaje dónde lo compró? ¿Verdad? ¿Dónde lo compró? Me lo regaló mi suegra. ¿Se lo regaló su suegra? Sí. Esto es un procedimiento para descartar que no haya sustancia en el cuerpo. Por supuesto que sí. La reacción que debe tener este pañito cuando hay sustancia narcótica es que se pone azul celeste, como en este caso. Entonces, vamos a proceder a realizar una prueba preliminar para descartar qué clase de sustancia es. ¿Listo? Necesito que describe el procedimiento este es un descargo, ¿sí? Entonces ahora una bala de campo determina si lo lleva aquí es cocaína o ¿sí?
¿Puedes revisar? Lo tengo que partir de hacerlo de la manera. No hay problema. Lo que más llama la atención en este caso es que no aparece droga visible, sino que los investigadores pasan paños por el equipaje de esta mujer sin extraer ninguna sustancia. Ahora procederán a una revisación más exhaustiva. La prueba que le voy a decir es una para alcaloide y una para cocaína. ¿Ok? Los investigadores creen que el joven no sabía lo que había dentro de su equipaje. Está ahí detrás, esperando su turno para la revisación que será en unos instantes. Él no está indicando prueba para alcaloides. Vamos a ver qué clase de alcaloide es. Me da plenamente positivo para cocaína. Esa maleta lleva cocaína, ¿verdad? No sé, bueno, así la traigo, no sé. ¿De dónde trae la maleta usted, verdad? ¿Perdón? ¿De dónde la trae? ¿De la México? La maleta conmigo va bien. ¿Hay alguna persona cerca de esa maleta? Esa maleta siempre la usa. Sí, con esta La madre afirma que este siempre fue su equipaje. Ahora quedará en manos de los investigadores averiguar si el hijo sabía del cargamento que están a punto de descubrir en su maleta. Finalmente, llega su turno. No sabemos qué pasa por la cabeza de este joven, si su madre ha incluido también en su maleta sustancias prohibidas. Chequeado el equipaje, comprobado que sea finalmente su maleta, ahora la moneda está en el aire y la suerte del hijo de esta mujer está por decidirse.
Cuando la oficial nota algo inusual en el peso de la maleta, igual que en la de su compañera, le pide autorización al pasajero para ver qué hay dentro. Por favor. Este pañito lo utilizamos para determinar si hay sustancia estupefaciente en algún elemento. Su reacción es con la sustancia estupefaciente es azul celeste. En este momento su equipaje marca preliminar para su estupefaciente. Por ese motivo vamos a proceder a realizar prueba de PIPH. Muy bien. Hubo lo mismo, hice el consentimiento. ¿Qué significa PIPH? La prueba de PIPH es una prueba de identificación criminal para la sustancia de narcóticos. Entonces, voy a hacer una prueba de campo, ahora mismo, para descartar qué tipo de sustancia lleva la maleta. ¿Listo? La primera prueba que le voy a hacer es para alcaloides. ¿Listo? Alcaloides. Ah, claro. Cocaína. Ahí me está dando positivo para alcaloides y positivo preliminarmente para cocaína. O sea, en su maleta está contaminada con sustancias estupefacientes. Por ende, se procede a la incautación. Al igual que con su compañera de vuelo, el resultado es positivo para cocaína. Los agentes proceden a la detención. Señora Márquez Hernández Patiño. Teniendo en cuenta el resultado obtenido, voy a proceder a leer los derechos de capturada. En estos momentos se encuentra capturada por el clasificador 376 del Código Penal, que es tráfico, porte o carga. Además, tiene derecho a indicar a una persona a quien se le va a comunicar su petición. Debe guardar silencio, que las manifestaciones que haga no podrán ser usadas en su contra y que no está obligada a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o en segundo grado de afinidad. Tiene derecho a designar o a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no ser posible, el Sistema Nacional de Defensoría Pública le proveerá para su defensa. ¿Están claros ustedes? Según el protocolo, a la mujer le leen sus derechos y luego será esposada para permanecer a disposición de la justicia. Resta saber si esta mujer se hará cargo de sus actos y dirá que ella preparó la maleta de su hijo. Por ahora, mantiene el silencio y le tocará el turno al joven, a quien también
le leerán sus derechos, una formalidad de la justicia colombiana. Usted, Carlos Enrique López Márquez, procedo a leerle los derechos del capturado teniendo en cuenta los resultados obtenidos. En este momento, usted se encuentra capturado por la Policía Nacional por el presunto delito de porte, tráfico con fabricación de estupefacientes. Además, tiene derecho a indicar la persona que se le va a comunicar su aprehensión. Tiene derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligada a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de nacionalidad o civil en el 2º grado de afinidad. Tiene derecho a designar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría le proveerá. ¿Están claros ustedes? El joven responde que los antecedentes están claros. La madre permanece en silencio, mientras la policía toma una foto de la captura que han realizado. Tanto la madre como el joven deberán permanecer tras las rejas varios años. Gracias por suscribirte a Aeropuerto en Alerta. Te invitamos a ver el siguiente video.